ciudad opulenta, orgullosa, monumental, eficiente. Esta es la Barcelona que acogió a millones de visitantes durante las Olimpiadas de 1992, para cuyo evento recuperó aquella imagen triunfal de metrópolis que se había ido difuminando con el tiempo. Y así, Barcelona se presentó a la cita con una faz completamente renovada, revelándose como una auténtica ciudad del mundo. Su monumental tarjeta de visita es el inacabado Templo de la Sagrada Familia, símbolo universalmente conocido de la ciudad. Las audaces y tolerantes agujas de la iglesia descubren la personalidad de su creador, Antoni Gaudí, y a la vez el alma de esta ciudad que detrás de una apariencia discreta esconde un espíritu onírico y ambicioso. La construcción del templo neogótico y modernista se inició en 1882 y todavía continúa porque se financia exclusivamente con las aportaciones de los fieles. Según los planos, una vez concluida, la iglesia tendrá una planta de 110 metros de longitud, con 7 naves y 18 torres de más de 100 metros de altura. Una amplia avenida arbolada dedicada a Gaudí conduce hasta el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, construido por el otro gran arquitecto modernista de comienzos de siglo, Lluís Domènech i Montaner. Este edificio, tan elegante como la Sagrada Familia, sorprende por su modernidad y funcionalidad y representa una clara síntesis del espíritu dinámico y al mismo tiempo de ambición extravagante de la ciudad. La Plaza de Cataluña es el centro neurálgico de Barcelona, la bisagra entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. A un lado se extiende el laberíntico barrio medieval y al otro se observa la regularidad geométrica de la Eixample, el gran barrio auspiciado por la burguesía de finales del siglo pasado que deseaba habitar residencias cómodas y modernas, siguiendo el modelo parisiense. En esta enorme plaza convergen las arterias principales de la ciudad y las líneas del metro, y se halla circundada por las sedes principales de los bancos y el edificio de la Telefónica. Pero sobre todo, de la Plaza de Cataluña parten las famosas Ramblas, el sombreado y agradabilísimo paseo tradicional de Barcelona, que corta por la mitad los barrios antiguos. En el centro de la Rambla, en medio de una variopinta multitud, se suceden los kioscos de periódicos, los cafés y los puestos de flores. El 23 de abril, festividad de Sant Jordi, siguiendo una antigua y simpática costumbre que se continúa celebrando con gran pasión, los hombres regalan una rosa a sus esposas o novias y estas a cambio les corresponden con un libro. La Rambla constituye también un acogedor escenario al aire libre para los músicos callejeros procedentes de todas las partes del mundo. El paseo está formado por 5 ramblas distintas que tienen características históricas diversas. Así, por ejemplo, en la Rambla dels Estudis, en la que en otros tiempos se alzaba la universidad, se alinean los puestos del pintoresco mercado de pájaros y peces ornamentales. Al principio de las Ramblas se halla la fuente de Canaletas, de la que dice la leyenda que aquel que bebe su agua ya no se marcha de la ciudad. En una plaza porticada que se abre al lado derecho de la Rambla, se halla el mercado de la Bucaría, el más surtido y animado de la ciudad.
Un simpático local llamado El Pinocho, situado a la entrada del mercado, permite un contacto directo con las gentes de Barcelona. Aquí puede pedirse un bocadillo y un vaso de vino con la mayor informalidad. En la rambla denominada dels Caputxins, puede admirarse un mural en el pavimento realizado por otro gran barcelonés, Joan Miró. Muy cerca de ahí, el Liceo, el teatro de la Ópera de Barcelona, construido en 1861. En uno de los clásicos hoteles de la Barcelona modernista, el Hotel España, aún puede respirarse la dorada atmósfera de la Belle Époque. La planta baja, decorada con una espectacular chimenea de alabastro, fue proyectada por Domènech i Montaner. El Hotel Oriente, igualmente sugestivo, se instaló en el interior de un convento franciscano del siglo XVII, del que se ha conservado intacto el antiguo claustro porticado. En el aspecto de alojamientos turísticos, las Olimpiadas representaron la ocasión para construir nuevos y enormes hoteles, como el Hotel Rey Juan Carlos I, que ha alcanzado merecida fama por su audaz estructura de cristal, cemento y acero y por su fantasiosa arquitectura interior. En el lado de la Rambla que limita con el barrio gótico, casi frente al Liceo, se abre una espléndida plaza ochocentista de estilo neoclásico, la Plaça Reial. Sus farolas fueron diseñadas por Gaudí cuando aún era estudiante de arquitectura. El recinto, cubierto de palmeras y rodeado de pórticos, constituye un auténtico escaparate de personajes variopintos que se acercan hasta los cafés y los bancos de la plaza. La Rambla termina en la Porta de la Pau, frente al puerto, con una amplia plaza en cuyo centro se alza una estatua de Cristóbal Colón. A pesar de este homenaje al gran navegante, cuyos descubrimientos permitieron que España cimentara un enorme imperio colonial, Barcelona sufrió un duro golpe con el descubrimiento de América, porque en aquella época su comercio estaba orientado exclusivamente hacia el Mediterráneo. A partir de entonces, se inició su decadencia frente al creciente florecimiento de Madrid, la nueva capital de la meseta interior, sede de la corte de Felipe II. En esta plaza se hallan el edificio de la aduana y los antiguos astilleros llamados drasanas, levantados en el siglo XIV y actualmente sede de un inmenso y bellísimo museo marítimo. La pieza principal de la colección es una reconstrucción a escala natural de la nave almirante que capitaneara don Juan de Austria durante la batalla de Lepanto en 1571 y cuya victoria significó la detención del avance turco en Europa. En los últimos años, la antigua zona portuaria ha sido reestructurada por completo con el derrocamiento y posterior urbanización de sus antiguos muelles, como el Moll de la Fusta, que ha sido transformado en un espléndido paseo. De ese modo, la ciudad vuelve a estar conectada con su mar, sin la frontera que representaban las obsoletas estructuras portuarias. Célebres artistas como Roy Lichtenstein y Mariscal
han contribuido a embellecer el paseo con espectaculares y divertidas esculturas, como la enorme langosta que corona el techo del restaurante Gambrinus. El paseo continúa por el antiguo barrio popular de la Barceloneta. Antes de entrar en este barrio y haciendo esquina con la plaza de Palacio, se encuentra un gran edificio porticado en el que vivió durante algunos años un adolescente Pablo Picasso. En la planta baja de este edificio se encuentra un antiguo y exclusivo restaurante de Barcelona, Las Set Portes, cuyo nombre se refiere, al parecer, a las puertas masónicas del conocimiento. Aquí pueden saborearse los platos típicos catalanes, por lo general muy surtidos y basados en complejas mezclas de carne y de pescado. La paella a Catalunya es fa sofregint amb oli d'oliva dins de la paella. El chef del restaurante explica cómo se prepara la paella en Cataluña, añadiendo langosta, gambas y mariscos al tradicional pollo. El sofrito catalán, preparado con tomate, pimiento y berenjena, es el secreto de esta paella. Al final, a todos los ingredientes ya dorados y sazonados se les añade el arroz junto con el azafrán. Al otro lado de la calle, en el Paseo de Colón, se encuentra el edificio de La Llotja, del siglo XVIII, que aloja la bolsa. Su interior, un extraordinario salón gótico del siglo XIV, ya utilizado en la Edad Media para las contrataciones mercantiles, sigue siendo el corazón de la moderna bolsa de Barcelona. Repite sevillana y pierden fuerzas eléctricas de Cataluña y Barcelona en ambos casos, 2 pesetas. Continuando por el Paseo de Colón, surge la Estación de Francia, inaugurada en 1929, y que en aquella época estaba considerada la estación ferroviaria más grande de Europa. En la actualidad, tras una radical restauración y reestructuración, en el edificio también se desarrollan actividades culturales. Intercity, destinación Valencia, vía 2. Valencia, vía 2. Sortida inmediata. Junto al barrio de la Barceloneta, se alza frente al mar el proyecto más moderno y audaz de la ciudad, la Villa Olímpica. Un enorme pez de malla metálica proyectado por Frank Gehry brilla bajo el sol del paseo marítimo, precisamente en el punto en el que el barrio de la Barceloneta se une a la Villa Olímpica. La Barceloneta se construyó en el siglo XVIII para el alojamiento de los habitantes de un barrio del casco antiguo que fue demolido para construir una fortaleza. En la actualidad, la playa repleta de bañistas es un claro exponente de cómo puede mejorarse la calidad de vida de un barrio que estaba en completa decadencia y salpicado de plantas industriales degradadas por medio de una adecuada política de rehabilitación. Las estructuras olímpicas de Barcelona están agrupadas en diversas áreas de la ciudad. Además de la Villa Olímpica, obra de Oriol Bohigas, se han construido instalaciones deportivas en el Valle de Hebrón y, sobre todo, las modernísimas instalaciones del Anillo Olímpico de Montjuïc. Entre estas últimas destacan el Palau Sant Jordi, del japonés Arata Isozaki, el Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, de Ricard Bofill, y la Piscina Olímpica de Picornell. Pero la construcción principal de Montjuïc es el Estadio Olímpico, remodelado según el proyecto de un grupo internacional de arquitectos, entre los que se encuentran Gregotti, Correa y Milá, que sin embargo han mantenido su histórica fachada. En la montaña de Montjuïc, diseñada como parque en 1929 con motivo de la Exposición Universal, se encuentran los principales museos de Barcelona. Entre sus numerosos jardines destacan los de Joan Maragall, que rodean el Palacete Albéniz,
residencia oficial de los huéspedes ilustres que visitan la ciudad. Un teleférico conduce hasta el punto más alto de la montaña, permitiendo una amplia vista del puerto. Para bajar hasta la ciudad, puede tomarse el funicular que conduce hasta la Avenida del Paral·lel, una de las arterias más bellas y famosas de Barcelona. El castillo que domina la ciudad desde la cima de Montjuïc fue construido en el siglo XVII por orden del rey de España, al objeto de controlar los levantamientos independentistas de la ciudad. Una de las atracciones de Montjuïc es la Fundació Miró, en donde están expuestas pinturas y esculturas del maestro catalán, algunas al aire libre y otras distribuidas por las amplias salas del museo. Como Gaudí, Dalí y Tàpies, en la obra de Miró también se advierte el culto al sol y el carácter fantasioso de Cataluña, una tierra severa, pero a la vez explosivamente creativa. El Palau Nacional, situado en una posición panorámica a mitad de la ladera de la montaña, es la sede del Museo de Arte de Cataluña, famoso especialmente por sus colecciones de pintura románica catalana. La arquitecta italiana Gaia Aulenti es la encargada de la reestructuración del edificio, que también alberga sugerentes reconstrucciones de frescos de ábsides y naves procedentes de iglesias románicas pirenaicas. El palacio fue concebido escenográficamente como telón de fondo de un complejo monumental que comprende una fuente luminosa, una avenida flanqueada por los palacios de la Feria de Muestras y la Plaza de España. Esta plaza se halla enmarcada por dos torres de estilo veneciano y adornada con una majestuosa fuente que representa a España ofreciéndose a Dios. Asimismo, en Montjuïc se encuentra el Pueblo Español, un remedo de pueblo integrado por edificios característicos de toda España. Se trata de una especie de Disneylandia del pasado que, junto a los contenidos culturales, no desdeña los espectáculos callejeros. Vamos a hacer una prueba, venga, ¡eco! Ahora yo represento que soy mis hermanitos, ¡eco! Y así, bajo la mirada embelesada de los turistas, desfilan las reproducciones de las torres andaluzas y aragonesas, de las callejas de Córdoba y Sevilla, de plazas y palacetes renacentistas de Castilla y de Cataluña. Además, el conjunto es un abigarrado mosaico de pequeños museos, talleres artesanales, tiendas, todo ello inmerso en una atmósfera de relajada diversión. Así, por ejemplo, tras una breve visita al Museu del Vi para probar y disfrutar de una excelente sangría, se puede presenciar la fabricación de objetos de vidrio soplado. A pesar de la fuerte inmigración procedente del sur de España, Barcelona mantiene muy arraigadas sus tradiciones y el orgullo por su lengua propia. La sardana, versión catalana de la danza mediterránea, está tan enraizada en la cultura popular que en la montaña de Montjuïc se ha erigido un monumento conmemorativo a dicha danza.
Estas personas que bailan frente a la catedral no forman parte de ningún grupo folclórico, sino que expresan su voluntad espontánea de participar en un rito festivo y colectivo con el que todos se sienten identificados. La Diagonal, una larguísima arteria ciudadana de 10 kilómetros de longitud, secciona diagonalmente, de ahí su nombre, gran parte de Barcelona y conduce hasta los barrios residenciales, la zona universitaria y el Palacio Real de Pedralbes. Por último, se llega hasta el monasterio de Pedralbes, del siglo XIV, famoso por su gran claustro con 3 niveles de galerías columnadas. En esta zona del área metropolitana también se alzan los novísimos rascacielos que albergan las sedes de los bancos, las compañías de seguros y las grandes compañías internacionales. Pero el genio arquitectónico y urbanístico de la Barcelona contemporánea se concreta sobre todo en la inteligencia con la que se han ordenado las zonas degradadas de la ciudad o se han creado graciosos parques para juegos en lugares donde antes tan solo habían terrenos o antiguas fábricas abandonadas. El ejemplo más destacado es la reestructuración del espacio situado frente a la estación ferroviaria de Sants. El Parque de la España Industrial, anteriormente una fábrica, se caracteriza por las 10 torres de colores que, aunque tal vez sean excesivamente estilizadas y audaces, confieren una sensación de unidad al conjunto. La parte inferior del parque está formada por un estanque, prados, árboles y recinto de juegos para niños. El hecho urbanístico fundamental de Barcelona fue el proyecto de expansión de la ciudad más allá de las murallas del casco antiguo, realizado a finales del siglo XIX. El desarrollo industrial y la aparición de una burguesía de alto nivel también propiciaron la construcción de extraordinarios edificios públicos y privados por parte de un grupo de arquitectos geniales. A vista de pájaro, el barrio de la expansión ochocentista aparece como un regular entramado de calles cortado por la Diagonal. En el Passeig de Gràcia se suceden célebres edificios modernistas levantados según los cánones del movimiento artístico de finales de siglo, que fue el equivalente barcelonés del Art Nouveau francés o del Jugendstil alemán. A esta manzana se la conoce como Manzana de la Discordia, porque los 3 edificios fueron encargados a diferentes arquitectos: la Casa Morera a Domènech i Montaner, la Casa Ametller a Puig i Cadafalch y la Casa Batlló a Gaudí. Esta última, tras una apariencia multicolor y de refinamiento en los pequeños detalles, esconde un mensaje místico, como sucede a menudo en la obra de Gaudí. Todo el edificio es un organismo viviente y esa torrecilla que surge de la fachada es una metáfora de la leyenda de Sant Jordi, que clava una cruz en la escápula del dragón. La Casa Ametller recuerda en un principio un edificio flamenco medieval, pero con elementos decorativos de la tradición catalana, mientras que la Casa Morera se resiente de un gusto excesivo a causa de su abigarrada decoración. Siguiendo por el Passeig de Gràcia, surge la obra maestra de Gaudí, la Casa Milà, llamada La Pedrera por esa impresión que da a primera vista de montaña de piedra esculpida. Durante el modernismo, se construyó otro edificio de gran derroche de imaginación por la riqueza de sus elementos decorativos y por la variedad de los materiales utilizados. El Palau de la Música Catalana, obra insuperada de Lluís Domènech i Montaner.
El palacio, que incluye una excepcional sala de conciertos, corresponde plenamente a la idea wagneriana de la integración de todas las artes, otra característica del modernismo catalán. En la realización de estas obras no solo participaron los artistas, sino también los artesanos, siguiendo una ininterrumpida tradición local que tiene pocos equivalentes en Europa. A poca distancia del Palau de la Música se encuentra el café-restaurante de Els Quatre Gats, donde a principios de este siglo se reunían asiduamente los artistas modernistas y en el que, en 1900, Picasso dejó la huella de su paso con una exposición de dibujos al carboncillo. Poco después, se entra en el corazón del centro histórico de Barcelona, el Barri Gòtic. Barcelona es un núcleo urbano antiquísimo, primero griego, luego cartaginés y por último romano. El Barri Gòtic se corresponde con la antigua ciudad romana y durante mucho tiempo estuvo defendido por elevadas murallas que obligaron a los habitantes a construir edificios bastante altos y a vivir en condiciones de concentración excesiva. La atmósfera que se respira en estas plazoletas y callejuelas, repletas de artistas callejeros y de pintores, resulta muy similar a la del parisiense barrio de Montmartre. Entre la variopinta y bulliciosa multitud aún pueden distinguirse antiguas y austeras arquitecturas. La Plaza del Pi, en la que se encuentra una exquisita iglesia gótica, es una de estas recoletas maravillas que ha sobrevivido a los periodos históricos de esplendor y decadencia. Pintorescos azulejos de cerámica cuentan la historia de la vecina calle de Petritxol y de sus casas. La calle resulta muy concurrida por la abundancia de locales en los que se sirven chocolate caliente con nata y los originales postres catalanes. Detalles como este son los que convierten a Barcelona en una fría ciudad mediterránea, o si se prefiere, en una cálida ciudad del norte. La Plaça de Sant Jaume es el centro histórico y administrativo de Barcelona, construido precisamente en el lugar en donde se hallaba el Foro Romano. En ella se alzan el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno Autonómico de Cataluña. En el interior de la Generalitat destacan dos bellísimos patios, uno renacentista y otro gótico, este último conocido como Pati dels Tarongers, de los Naranjos. Bajo la Torre del Reloj se ubica un grandioso salón adornado con enormes lámparas de cristal de Murano. En el corazón del tejido urbano medieval de la ciudad, una gran parte intacto, se alza la catedral, obra maestra del gótico catalán, rematada con agujas y torres y con un imponente ábside con capillas radiales. Una vez a la semana, en la plaza de la catedral tiene lugar un selecto mercadillo de objetos de artesanía local y de antigüedades. La fachada del edificio situado frente al templo, la sede del Colegio de Arquitectos, está decorada con dibujos de Picasso.
Prácticamente adosado a la catedral se encuentra el conjunto del Palacio Real, que fue primero morada de los condes de Barcelona, después sede del Santo Oficio y por último residencia de los reyes de Castilla y Aragón. En el centro del Palacio Real se hallaba la Plaza del Rey, en la que se encuentran el Palacio del Lloctinent, una insólita torre de 5 pisos con arcadas llamada Mirador del Rey Martí, y la Capilla Real. Pero el espacio más impresionante del palacio es el Saló del Tinell, un grandioso salón de arcos torales construido en el siglo XIV. La calle de Montcada es la que mayor ha conservado la atmósfera de la rica y opulenta Barcelona mercantil del pasado. En un palacio gótico del siglo XIV magníficamente conservado, se ha instalado el Museo Picasso, en el que se hallan expuestas sobre todo obras juveniles del artista, aquellas pertenecientes al denominado Período Azul. Además, en el museo puede admirarse la serie de las Meninas, donada al museo directamente por el propio Picasso. Barcelona favorece y facilita todo tipo de actividades culturales y museísticas. Así, puede jactarse de contar, además de con el Museo Picasso, con la Fundació Miró y el Museo de Arte Moderno, y un cuarto recinto espléndido dedicado al arte del siglo XX, la Fundación Mae, ubicada en otro bellísimo palacio gótico de la calle de Montcada. La iglesia de Santa María del Mar constituye la culminación y el mejor ejemplo del gótico catalán. Su interior es sencillo y austero, como en las catedrales francesas, pero a diferencia de estas, resulta muy esbelto y de proporciones cuidadosamente calculadas, confiriendo al conjunto una sensación de relajante homogeneidad. La montaña del Tibidabo, al norte de la ciudad, es un inmenso mirador desde el que se disfruta de una vista general de Barcelona. En la cima, la antena de la televisión y una gran iglesia neogótica acentúan la perpendicularidad de este punto panorámico. Pero para los habitantes de Barcelona, el Tibidabo es, ante todo, el tradicional parque de atracciones de la ciudad. Al norte del barrio de Gracia se abre el espectacular Parque Güell, proyectado por Gaudí por encargo de su gran mecenas, el conde Güell. Este parque debía haberse convertido en una ciudad-jardín, pero por desgracia quedó inacabado. Con el término parque, en Barcelona se definen tanto los jardines como los nuevos espacios públicos que se han recuperado tras el derribo de viejas estructuras. Así, el lugar que antes ocupaba el matadero, en la actualidad alberga el Parque Joan Miró, caracterizado por una divertida escultura del artista y un estanque. Los catalanes no son amantes de las corridas de toros. Sin embargo, también Barcelona posee plaza de toros, un elemento indispensable en toda ciudad española. El Arco del Triunfo, construido en ocasión de la Exposición Universal de 1888, precede el vastísimo Parque de la Ciudadela, que se extiende en el terreno que antes ocupaba la fortaleza militar de la ciudad. El parque, que conserva parte del antiguo arsenal y algunos edificios de la Exposición Universal, está adornado con fuentes y cascadas en cuya realización han participado famosos artistas modernos, entre los que se encuentra Tàpies, autor de esta fantasiosa escultura. Dos espectaculares invernaderos, llamados umbráculo e invernáculo, protegen las plantas exóticas. Entre uno y otro se encuentra el Museo de Geología, mientras que frente a ellos se distingue un edificio de ladrillo en forma de castillo medieval. Se trata del Castell dels Tres Dragons, proyectado por Domènech i Montaner en un principio como restaurante y que luego, hasta la actualidad, es utilizado como museo de zoología.
Uno de los elementos característicos del parque es la cascada monumental, en cuyo proyecto también participó el joven Gaudí. Por su facilidad de acceso desde el casco antiguo, el Parque de la Ciudadela es el auténtico Parque de Barcelona, la zona verde más concurrida y apreciada. Ese gran edificio inmerso en el verde del parque es el antiguo arsenal del siglo XVIII, convertido después en Palacio Real y más tarde en sede del Parlamento catalán. Una parte de este edificio se utiliza como museo de arte moderno. Frente al museo se halla una de las esculturas más notables, el Desconsol, Desconsuelo, obra de Josep Llimona. El museo no tan solo recoge obras del siglo XX, sino también del romanticismo y del historicismo del siglo XIX. Se encuentran aquí obras de Fortuny, Zuloaga, Dalí, Miró y Tàpies. La vida nocturna de Barcelona empieza muy tarde. No faltan los espectáculos de variedades tradicionales, ni las discotecas y los bares de moda. Sin embargo, las noches de Barcelona no son especialmente locas, porque al fin y al cabo, esta es una ciudad dedicada al trabajo y puntillosamente eficiente. El auténtico encanto de la noche es el de las arquitecturas de ensueño, concebidas por mentes orgullosas en el momento de la máxima expansión económica de Barcelona. Incluso hoy en día, con la prueba de las Olimpiadas y de la renovación urbana, la capital de la milenaria comunidad catalana sigue demostrando la vitalidad de su cultura fuerte y original.